Gracias, señor presidente. Señor consejero, muchas gracias por su asistencia. Quiero entender, por la presentación que ha hecho y los comentarios que ha también hecho usted a respuesta a las preguntas que se le han formulado, que evidentemente la situación relacionada con el empleo era el eje central, o al menos lo más importante para el Gobierno de la Junta de Andalucía durante esos años, cuando se desata la crisis, me imagino, y que estaría solo igualado en términos de importancia y de problemas a la gestión de déficit y financiación de la Administración. No me equivoco, ¿verdad? Bueno, yo quizás por la defensa que he querido hacer y quizá por la deformación de ser profesor en el área de economía, quizás les haya transmitido. No, yo creo que había otros problemas también tan importantes o más importantes que el empleo, aun siendo el empleo sin lugar a duda y la situación económica en esos años, yo creo que una preocupación no del Gobierno, sino de la sociedad en general, y por lo tanto nosotros como Gobierno, pues lógicamente recogemos, como usted sabe, pues todas las inquietudes, todas las tensiones, todas las necesidades, y yo diría que era una de las importantes, pero no me atrevería sinceramente a decir que es la más importante. Se lo pregunto porque voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a los demás consejeros. Después de muchísimas comparecencias se ha tratado el asunto de la falta de personal en la materia, y los consejeros que le precedieron estuvieron contándonos a principios de semana que efectivamente la falla se había detectado, pero que se confió en principio en el periodo anterior a usted, entre los años 2004 y 2010, que a fin de cuentas efectivamente la legislación, teóricamente, desde el punto de vista teórico, sí permitía un control definitivo de la subvención siempre, porque estaba todo tan reglamentado y regulado que en teoría nada debía de escaparse, que era una cuestión de tiempo la falta de personal para revisar a su vez en tiempo los expedientes, y que se solucionaba siempre a lo largo del resto del año esa revisión, el que los otros pendientes se aclararan y se justificaran. Pero claro, el penúltimo consejero dijo que tenía que confiar en la buena fe de la gente, y que desde el punto de vista de la actualidad real, él decía que tú tenía claro que no había pasado nada en realidad, porque había 55.000 euros como sentencia firme de efectivamente, esto es indiscutible, que aquí se ha, digamos, cogido dinero irregularmente. La pregunta que le hago es eso: ¿en su época se mantuvo ese criterio, el conocer que era evidente la falta de medios humanos para proceder a las revisiones en curso y la efectiva acumulación? Porque con lo que ha respondido usted a las preguntas del diputado de Izquierda Unida, efectivamente casi la mitad de los expedientes tenían que efectuarse porque no había manera de revisarlos en plazo. El problema es que la acumulación originada hace que, independientemente de que las causas judiciales hayan acelerado el comportamiento de la Administración, es que aunque no hubiera sido así, aún estamos revisando a fecha de 2016 algunos expedientes, por el hecho de que se están terminando de ver. Claro, nadie se planteó en el Consejo de Gobierno que eso iba a ser un problema futuro, y que era evidentemente urgente cubrir eso, o al menos, si no se podía cubrir con el personal necesario, modificar el sistema de temporalidad o de conjunción de subvenciones con presupuesto, para que no se produjera ese atasco que, a juicio de este grupo parlamentario, es uno de los elementos principales que han ocasionado que estemos aquí, básicamente. El hecho de que, a raíz de esa falla personal, tiempo necesario, cualquiera que fuera un poco avispado, y parece ser que se han detectado a este grupo de personas avispadas, podía colarse en el sistema y utilizar los fondos públicos de manera indebida. Sí, bueno, yo creo que eso no se evita nunca en la administración pública, ¿verdad? Sí, la pregunta es si lo trataron en su época también el tema. Sí, bueno, entiendo. ¿Qué se hizo exactamente? Entiendo su pregunta, señoría. Se decidió seguir igual. Bueno, pues nos arriesgamos al final, en mayo se revisa todo junio y entra la siguiente tanda. O sea, que se decidió, si se decidió algo o si se pensó que, bueno. Entiendo su pregunta, señoría, sus preguntas, y me va a permitir que en el contexto un poco de cómo la ha formulado, pues intente también resolver a lo mejor algún malentendido o una visión distinta que podemos tener sobre el particular. Mire, que puede haber personas oportunistas alrededor de la Administración y de las empresas, ¿verdad? Eso no lo evitamos con ningún sistema, porque no hay ningún sistema perfecto. Pero no en la Administración pública, sino en ninguno, ¿no? Ahora, claro, usted dice,
había un atasco monumental y se puede pensar que es que esto derivaba en un alargamiento mucho del tiempo de lo que era la revisión, cuando realmente lo que ocurre en 2010, el primer año que yo estoy, fíjese, saben ustedes que estas órdenes salían aproximadamente por el mes de septiembre, en el último trimestre del año. Estamos en el año 2010 con un incremento del 30% del presupuesto que tenemos que dedicar a acciones formativas. Y el mismo personal que se dedica a los temas de revisión, se dedica a los temas de revisión de lo que son los expedientes que les están entregando de años anteriores y de la documentación, en muchos casos, porque es un personal que comparte tareas, de los nuevos presentados. Y entonces se produce ese efecto, ¿verdad?, a final de año. Si yo tengo que dedicar a un personal a atender nueva aportación de documentación para atender a lo que son nuevos cursos, pues claro, normalmente se resiente y por eso quizá el incremento que en 2010 hay un incremento del 30% del presupuesto, ¿de acuerdo? Con lo cual significa una carga administrativa extra en lo que sería la preparación de ese año y de la subvención de ese año. Bueno, el hecho, no le contesté antes a la señoría del Grupo de Izquierda Unida, se me pasó en ese momento, pero ese cálculo que hacen ustedes es cierto, tomado así, pero es relativamente cierto, porque hay una variable flujo y una variable fondo. Me explico. El hecho de que hubiera 4.000 nuevos, ¿de acuerdo?, durante esos 2 años, y que yo exceptúe 2.000 y pico, significa que 2.000 y pico traían de los años anteriores ayudas, ¿de acuerdo?, y que debido a esa circunstancia especial que se da en el año 2010 de un 30% de presupuesto más, pues se produce esa exceptuación a la que ustedes me hacen referencia en el año 2010, que es mayor a los años anteriores. 30% más de presupuesto, no tengo más personal, saben ustedes cómo es la dotación de personal en las administraciones públicas, y les llamo la atención. Año 2010 en el que el malvado era el déficit público, y aquí lo que todo el mundo hablaba era de estrechar la administración todo lo que se pudiera. Le pongo en contexto, ¿de acuerdo? Es que los demás comparecientes nos han dicho eso, que es que encima se disminuía personal. Bueno, ustedes conocen lo que es perfectamente las variables de entorno, con lo cual saben perfectamente de lo que estoy hablando. Hicimos cosas, claro que hicimos, se las contó aquí el director general, Andrés Sánchez, se lo dijo, mire, fuimos capaces de detectar que uno de los cuellos de botella que había era en verificadores. ¿Y qué se hizo? Se pidió a fondos europeos que nos dotaran de más verificadores porque necesitábamos más verificadores para desatascar ahí el problema que teníamos. Y se dotó. ¿Fue suficiente? Pues evidentemente, señoría, no le voy a decir que fue suficiente, ¿verdad? Porque no, a la vista de los resultados, pues hubiéramos necesitado más personal. ¿Qué se hizo? Pues además de pedir constantemente, que es lo que hacemos, más personal, aunque lógicamente, pues quien tiene esa responsabilidad nos dice que no tiene infinito, pues tratamos de automatizar todos los procesos que podíamos y que eran intensivos, por ejemplo, en el SAE, en lo que es el tema de cara al público, el hecho de estar dando en aquel momento las citas manuales por parte de mucho, pues consumía recursos humanos y nosotros automatizamos. Utilizamos todo lo que podíamos, la automatización, para liberar recursos y dedicarlos. ¿Suficiente, señoría? Pues le vuelvo a decir, no. No, es que si le dijera otra cosa, ¿verdad, señoría?, no estaríamos haciendo frente a la realidad. Otra cuestión es, ¿qué solución puede caber a eso? Porque ustedes están en una comisión, lógicamente, para revisar lo que sea mejorable y me imagino que para hacer propuestas, como es lógico en una comisión. Hombre, yo creo que por el lado del recurso humano al infinito nos vamos a estrellar con la realidad, y es que no tenemos recursos infinitos para necesidades que en principio son amplísimas. Entonces, yo veo que el camino que iniciamos en esto, en la automatización de muchos de los procesos y la utilización de esas nuevas tecnologías para muchos procesos, puede ayudar. Fue lo que hicimos, señoría. En 2 años, créame usted, no me dio tiempo a mucho más que lo que le estoy comentando. Y relacionado con eso, ¿de dónde salían las directrices u órdenes, o como quiera llamarse, el hecho de que personal de FAFE se incrustara o incardinara en las dependencias del SAE? Pero no para estas tareas, ¿no, señoría? Yo no soy consciente de que fuera para estas tareas. La gente de FAFE, sabe usted... Sí, que teóricamente no tenían competencias para poder resolver el no, es que, claro, en pues, competencias administrativas, cero, porque no tienen esa competencia. Pero aún así, ¿de dónde salía la iniciativa de destinar personal de la Fundación aunque sea en tareas de colaboración o de apoyo? O sea, ¿quién dio esa orden? Porque no nos han contestado en su momento... No tengo yo recuerdo, señoría, de este particular.
imagino que sería en temas de prestación de servicios específicos para alguna cuestión, pero nunca en competencias administrativas, señoría, porque le digo esto con seguridad porque era una polémica que estaba en el aire en aquel momento que incluso fue denunciada a los tribunales. Entonces, usted sabe que cuando estamos en esta situación, pues, lógicamente, tratamos de cuidar al máximo. Desde luego, cuando yo fui consejero, tenga usted por cuenta que el hecho de que hubiera cualquier tipo de cuestión de estas, yo siempre decía que, lógicamente, se revisara y que se tuviera en cuenta que nunca se cometiera un ilícito. Cuanto más si por parte de personas se denunciaba en un juzgado, ¿no? Eso clarísimamente quedaba fuera de... Y luego, en su época, ¿hubo un tratamiento especial que usted recuerde al respecto de las intenciones desde el punto de vista tanto sociales como políticas en esos momentos con lo que era la bahía de Cádiz entera? Es decir, no solo el asunto Delphi, que se trataba a primer nivel, sino en general, claro, la empleabilidad en la bahía de Cádiz. O sea, no. ¿recuerda usted, digamos, alguna cabeza pensante o alguien que pudiera decirse, bueno, la gestión de cómo se manejan todos los procedimientos, digamos, especiales hacia Cádiz se llevaba por tal o cual persona? ¿O esta iniciativa partió del presidente, del consejero de otra rama? No, la mayor parte de las iniciativas que había para la provincia de Cádiz habían sido impulsadas previos a mi llegada. Todo lo que usted está mencionando, algunas ayudas adicionales, habían sido previas a mi llegada y lo que nosotros hicimos fue culminar ese proceso. Era un proceso que ya estaba acordado, había unos acuerdos establecidos y tal, pero a su pregunta que usted me dice, ¿hay alguna cabeza pensante? No, yo desde luego en la etapa en la que fui consejero, respecto a lo que había en marcha, lo que hicimos fue culminarlo según los acuerdos que habían sido llevados a cabo. Y luego, en el último periodo, en 2012, prácticamente los únicos receptores, a pesar de la situación que ha descrito usted, de que en teoría la colaboración empresarial, fomentaba el desarrollo de las políticas públicas de empleabilidad, pero observamos que efectivamente en el año 2012 prácticamente el empresariado desaparece de la recepción de fondos y se quedan solo sindicatos y patronal. Esa decisión, ¿por qué se toma? ¿Por qué no continúa también la pequeña y mediana empresa como gestora y receptora de fondos? Si teóricamente, se habían ampliado los presupuestos, se había intentado, efectivamente, como está usted diciendo, gestionar al máximo desde el punto de vista técnico toda la tramitación de lo que podemos llamar papeleo, pero claro, observamos que hay un corte muy radical y que finalmente son, tanto ya en la última convocatoria del 13, solo los sindicatos y la patronal los que reciben fondos. ¿Por qué se excluyó del sistema todo el volumen de personas que hasta entonces estaban entrando sin problema? Pues no le puedo ayudar, señoría, porque el periodo de tiempo al que se refiere yo ya no era consejero. Vamos, la última que, si no recuerdo mal, se da siendo yo consejero fue la de 2011. En 2012 yo, como les he dicho, salí de la consejería en el mes de mayo, si no recuerdo mal, y esas convocatorias, es cierto que en el año 11, por hacerle una reflexión a su pregunta, es cierto que en el año 11 baja mucho el presupuesto, porque ya no tenemos tanto dinero desde Madrid, baja notablemente de 300, cifras globales, de 350 a 200 y pico, no me acuerdo ahora mismo del pico, ahí sí que normalmente hay 4 actores que se dedican al tema de formación, ¿de acuerdo? Tenemos las entidades públicas, las corporaciones locales, organizaciones sin fin de lucro y las empresas privadas. Normalmente, excepto en el año 2010, que sí hubo una entrada mayor de empresas, normalmente la participación de la empresa privada suele ser alrededor del 30-35% en ese global. Bueno, mire, todo esto en las ayudas será en régimen competitivo. Entonces, cualquier variación que se pueda producir es que en un régimen competitivo hay quien no quiere ir a participar, pero no porque nadie le diga no participe usted, sino porque finalmente en cifras, como ustedes están viendo, tan altas de participación sería imposible manejar los porcentajes arriba y abajo, ¿no? Además, el procedimiento lo prohibiría, lo impide completamente, ¿no? Entonces, a su reflexión yo le diría que en una convocatoria competitiva sería una lógica de mercado de que acudieran algún actor de estos más que otro, pero no le puedo decir porque cae fuera del periodo de que yo fui consejero.